El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Marcos 9:37a. Buenos días, los saludo hoy, 6 de abril, mes de los niños. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Meditaremos en la necesidad de la llenura del Espíritu. Padre fiel, tú eres mi confianza, eres mi sol, mi luz y mi esperanza. Buenos días para todos. Buenos días para los que nos ven en el canal YouTube. Damos gracias a Dios porque el Señor usa los medios para expandir su reino, su palabra y su edificación. Vamos a orar. Vamos a colocar este tiempo delante del Señor para que sea Él glorificándose. Padre Santo, bendito Rey Dios, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Estamos en tus propósitos, en tu voluntad, para que la palabra que has enviado corra y sea glorificada. Para que sea esa semilla, Señor, que llena nuestros corazones, nuestro espíritu y da frutos, Señor amado, porque tú eres el que vela para que esta semilla que llega al corazón, Señor amado, que llega a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón y nuestro cuerpo, Señor, lleve ese fruto que tú anhelas, bendito Dios, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y por tu Espíritu Santo tú nos vivificas y vivificas esta palabra, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy me corresponde compartir la palabra y vamos a hablar acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Acerca de qué vamos a hablar? Sí, es una necesidad. Así como necesitamos comer, como necesitamos tomar agüita, como necesitamos vestirnos, etcétera. Ahora en la nueva vida que el Señor nos ha dado por su Espíritu, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces se nos olvida y damos prioridades a otras cosas. Pero lo más importante de un hijo de Dios es estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer acá en Efesios capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 20. Vamos a concentrarnos, vamos a poner cuidado en lo que dice la palabra y vamos a tomarla porque es la palabra de Dios. Él obra a través de su palabra en nuestras vidas. Entonces vamos a tomarla. Dice capítulo 5 desde el verso 1. Efesios capítulo 5 del verso 1 al verso 20. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debemos imitar? A Dios. ¿Y nosotros qué somos? Como hijos amados. Todos los hijos de Dios fuimos llamados a imitar a Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿En qué debemos andar? En amor. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. Él nos amó, nos perdonó, nos redimió y nos dio vida nueva. Por lo tanto, asimismo, también de nosotros como hermanos en Cristo debemos andar en amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesús fue enviado a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que muriera, que llevara todos nuestros pecados, rebeliones, iniquidades, todas nuestras enfermedades y dolencias allí en su cuerpo, en una cruz, porque el morir en esa cruz en ese tiempo era maldición. Y Él se hizo maldición por nosotros para poder nosotros recibir la bendición. Dice el verso 3. Y entonces aquí primero nos instruye acerca de que somos hijos de Dios, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, y luego nos habla el apóstol Pablo y dice el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ojo lo que dice: fornicación,
toda inmundicia, avaricia, ni aún la debemos nombrar entre nosotros, porque no fuimos llamados a eso. Eso éramos y hacíamos cuando estábamos lejos del Señor. Pero Él empieza diciendo, como hijos amados. Ahora somos hijos, se nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús por su Espíritu Santo, y ya debemos ser imitadores de Dios y no imitadores de la carne, ni del mundo, ni del diablo, sino de nuestro Padre Celestial. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nos está hablando de nuestro lenguaje, ¿cierto? Palabras deshonestas, ni necedades, porque a veces uno habla mucho y la palabra nos enseña que en el tanto hablar hay necedad. Uno debe hablar concreto lo que tiene que hablar, y eso para traer edificación a nuestras vidas. Básicamente la palabra nos enseña que abunde la palabra de Cristo en nosotros. ¿De qué hablamos? De Cristo. Cristo es la palabra, y de eso es que debe abundar nuestra boca, y de eso es que debemos hablar. Y dice, sino antes bien acciones de gracias. ¿A quién le damos acción de gracias? A nuestro Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros podemos estar engañados. Nosotros, por no conocer la palabra, por no conocer la voluntad de Dios, podemos estar andando no conforme imitadores de Dios, sino conforme anda el mundo. Entonces, hoy el mundo dice muchas cosas, y a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que nos revela la voluntad de Dios para saber cómo debemos andar. Entonces, hay hijos de Dios, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Esta palabra no es para el mundo, esta palabra es para los hijos de Dios. Por eso empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta palabra es para los hijos de Dios. Entonces muchas personas, muchos hijos de Dios ignoran esto, ¿cierto? Que un fornicario o inmundo o avaro que es idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces una persona que está en fornicación, ¿cierto? Que está participando de inmundicia, que está participando de la avaricia, que está participando de idolatría, ¿cierto? No tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Puede venir a la iglesia, puede orar, puede nombrar a Dios, puede decir gloria a Dios, puede decir muchas cosas, pero aquí la palabra es muy clara y dice, porque sabéis esto, y el que no lo sepa, sépalo hoy. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Mire lo que dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, si nosotros participamos de esto que la palabra nos está advirtiendo, que no participemos como hijos de Dios, ¿qué puede venir sobre nuestras vidas? El 6 lo dice, nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros no podemos estar esperando bendición de nuestro Padre Celestial si andamos participando de estas cosas. Más bien, ¿qué es lo que sí podemos esperar de nuestro Padre Celestial? Su ira, aquí dice, ¿cierto? Sobre los hijos de desobediencia, ¿qué viene? La ira de Dios. Y dice, no nos engañemos, ni nos dejemos engañar. Porque somos engañados.
Nosotros cuando estábamos en el mundo, yo antes de conocer al Señor y su palabra, yo hacía muchas cosas y tenía muchos planes que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, con el plan y propósito de Dios. Pero una vez que vine a Él y entendí que esta es la palabra de Él, que nos fue dejada como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino, que nos revela la voluntad del Padre y que es espíritu y es vida, yo me someto a la palabra de Dios. Le creo y me someto a la palabra de Dios. Así la carne me diga, no, pero qué bobada, ¿por qué no participas de tal cosa? La carne me puede decir eso, el mundo me puede decir eso, y el diablo también. Pero ¿a quién le voy a hacer caso? A Dios, a su palabra, porque está escrita y hoy el Señor nos está hablando. Dice el 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quién no debemos participar? Exacto, con los que leímos, con los fornicarios, con los inmundos, con los avaros, con los idólatras, con los que andan en inmundicia, etcétera. No debemos participar con ellos. A veces nosotros nos da pena de que no participamos de lo que ellos nos quieren y nos dicen bobos, nos dicen retrógrados, nos dicen cavernarios, nos dicen una cantidad de cosas. Pero ¿ellos nos van a dar vida eterna? ¿Ellos nos van a dar bendición? Entonces, ¿para qué les vamos a creer? Nosotros estamos acostumbrados a querer agradar a los demás y hay un espíritu de manipulación y hay un espíritu de que quiere influenciar a las personas, así como el Espíritu Santo nos quiere influenciar a hacer la voluntad del Padre. El espíritu del diablo y del mundo también nos quieren influenciar a hacer la voluntad de ellos. Pero nosotros dice que como hijos de Dios seamos imitadores de Él. Y dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Dónde estábamos nosotros y quiénes éramos? Tinieblas totales. Estábamos en oscuridad, no nos había resplandecido ni el Espíritu ni la palabra de Dios. A mí me parecían bobadas. Yo recuerdo una vez que yo dije, ay, Cristo, ¿quién lo manda a ser tan bobo y haber muerto por otro poco de bobos? Yo no sabía lo que estaba diciendo, estaba en tinieblas. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y su gracia me alcanzó. Y hoy yo sé quién es Cristo. Yo sé que Él murió por mí. Yo sé que en Él hay perdón de pecados. Yo sé que en Él hay vida, y vida eterna y vida abundante. Por eso tenemos que saber quién es nuestro Dios para ser imitadores de Él. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿En quién? Es que el Señor es la luz. El Señor es la luz. Y su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, si vamos a participar de Él, tenemos que andar como Él anda, porque Él es la luz. Donde estemos fuera del Señor, fuera de su palabra, ¿en dónde estamos? En oscuridad, en engaño, en tinieblas, en muerte. Pero nosotros como hijos de Dios no fuimos llamados, allá estuvimos. En otros tiempos éramos tinieblas, pero ahora no. Ahora no somos tinieblas. Ni estamos, ni el Señor nos va a decir, pues ahora no te voy a mandar la luz, te voy a dejar que sigas así en oscuridad. No, Él siempre va a resplandecer. La palabra nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Él nos muestra cuando nos estamos desviando. Él nos habla. Él nos muestra. Nosotros cuando tenemos comunión con el Espíritu no podemos decir, ay Señor, pero ¿por qué no me dijiste? Ay Señor, pero ¿por qué no me avisaste? Ay Señor, pero ¿por qué me dejaste solo? No, el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos muestra el camino y nos guía por sus sendas de justicia por amor de tu nombre. Y nos libra de la esclavitud del enemigo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Su santa unción pudre los yugos. Entonces el enemigo no se puede enseñorear de los hijos de Dios. Nosotros no podemos decir que, es que estaba tan débil, es que no sabía, porque por eso se expone la palabra. Por eso está el Espíritu Santo hoy acá,
para recordarnos que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, no de tinieblas, de luz, no como esclavos, sino como libres, para servir al Señor. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros hablamos de fruto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Veámoslo en lo natural. Una plantica, un árbol, es la que lleva fruto, ¿cierto? Pero ¿qué es necesario? Es necesario sembrar la semillita, ¿cierto? Sembrar una buena semilla en un buen terreno. En este caso, la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra nos enseña que el Señor Jesús es la vid verdadera y que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos, somos las ramitas que llevamos fruto. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Primero, que la semilla sea la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué fruto vamos a llevar? Número 1, en un buen terreno, en un buen corazón, en un corazón dispuesto para Dios. En Cristo Jesús, porque Él es la vid verdadera. Y el Padre es el labrador. El Padre va a estar pendiente que nosotros llevemos fruto, fruto del Espíritu. Si nosotros no tenemos comunión, si no somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué fruto vamos a llevar? Si no tenemos la semilla adecuada, si no es Dios el que nos cuida, si no es en Cristo que estamos, ¿qué podemos esperar? Entonces, por eso hay que revisar. ¿Tenemos un corazón realmente dispuesto para Dios? ¿Nos hemos convertido realmente a Dios? ¿Hemos consagrado realmente nuestras vidas a Dios? Si es así, el Padre Celestial, ¿qué espera de nosotros? Lo que dice acá en el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. La palabra de Dios es verdad, el Señor Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Sigue diciendo el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo yo hago para saber qué es agradable a nuestro Padre Celestial? Por medio de su palabra, que es lámpara a mis pies, lumbrera en su camino, y por medio del Espíritu Santo que me guía a toda la verdad. Necesario los dos. Necesaria la palabra, necesario el Espíritu Santo que le es dado a los hijos de Dios. Por eso Dios espera fruto del Espíritu. Dice el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, ¿cómo son? Ahí dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué significa la palabra infructuosa? Que no lleva un buen fruto, ¿cierto? Y Dios espera que al sembrar su palabra en nuestros corazones y su Espíritu Santo sustentarnos y sustentar esa palabra en nosotros, debemos llevar fruto del Espíritu Santo, no fruto de las tinieblas. Tu palabra, el Señor dice en la palabra que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos es que conocemos si una persona está teniendo una comunión con la palabra de Dios y comunión con el Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Sigue diciendo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si el diablo me viene a invitar a alguna cosa que no es de Dios, que yo ya sé por su palabra que no es de Dios, ¿qué le voy a decir? Vete, Satanás. Vete, Satanás. Y de acuerdan que el Señor le dijo a Pedro, quítate, Satanás, me eres tropiezo. Y el que estaba hablando era Pedro.
O sea, la boca que se abrió fue la de Pedro. Pero ¿quién estaba hablando por la boca de Pedro? Satanás. Él no reprendió a Pedro, él reprendió a Satanás, que estaba hablando por medio de la boca de Pedro. Entonces, a veces, hermanitos en la fe, nos pueden querer que participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a decir? Apártate de mí, Satanás, ¿sí o no? O le va a decir, bueno, sí, bueno, no hay problema, ¿cierto? La palabra nos dice eso, nos dice que la reprendamos. Entonces, hermanos, si alguien está participando de las obras infructuosas de las tinieblas y me está invitando, ¿yo qué le voy a decir? Apártate de mí, Satanás. Porque ustedes creen que es Dios que nos está invitando. Solo hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Dios y el reino del diablo. Y nosotros tenemos que saber eso para tomar determinaciones. Nosotros solo somos instrumentos, o de Dios o del diablo. Y nosotros decidimos. Sigue diciendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuántas cositas estamos haciendo en secreto? De las tinieblas. Porque de Dios podemos orar en lo secreto y nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensa en público, ¿cierto? Pero ¿qué hay de lo secreto de las tinieblas? Ah, pues mientras no me vean, no hay problema. Pero ¿y nosotros nos podemos esconder de los ojos de Dios? No, no. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros recibimos la palabra que nos predicaron, de las buenas nuevas en Cristo Jesús, las nuevas nuevas de salvación, en perdón, en reconciliación, en vida nueva, en vida eterna, si nosotros recibimos eso, nosotros tenemos que andar como hijos de Dios. Él es luz. Entonces nosotros no participamos de las obras de las tinieblas, sino que más bien reprendemos las obras de las tinieblas. Como hemos aprendido, el diablo puede venir y susurrarnos a nosotros. Pero ¿qué le decimos? Vete, Satanás, ¿cierto? Escrito está. Y si es un hermanito, si el diablo lo hace a través de un hermanito, Satanás lo reprendo, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás, y al hermanito le digo, hermano, vuélvase serio, decida usted de quién es, del diablo o de Dios, de las tinieblas o de la luz. Porque a veces nos da, ay no, pero es que se va a enojar, ay, pero ¿qué va a decir? Nosotros que tenemos que reprender las obras de las tinieblas, no participar de ellas. Sigue diciendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Haga todo lo que quiera en secreto, pero tenga la seguridad que usted no está engañando a Dios, se está engañando a sí mismo. Y Dios hoy le dice, arrepiéntete, vuélvete. Si quieres amistad conmigo, si quieres mi bendición, si quieres participar de la vida abundante, vuélvete a mí, vuélvete a mí. No participes de las obras de las tinieblas. Por el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice la palabra que debajo del cielo no hay nada oculto. Llega un momento en que esos secreticos que uno tenía salen a la luz. Si usted ya se arrepintió y confesó y le pidió perdón a Dios y está caminando en rectitud y en luz, camine, fortalezcas en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y vamos para adelante. Pero si lo sigue consintiendo en su vida, va a llegar el momento en que todo va a salir a la luz y va a ser para vergüenza. Y el diablo feliz. Feliz porque quiere el diablo avergonzar a los hijos de Dios, engañarlos, tenerlos cautivos y luego burlarse de ellos. Eso es lo que quiere el diablo, pero nuestro Padre no. Nuestro Padre nos ama y quiere que andemos en luz y disfrutemos de su vida abundante en su Hijo Jesucristo.
La 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Cuando nosotros estamos participando de las obras de las tinieblas, ¿cómo estamos? Dormidos, porque aquí nos dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. ¿Cómo está una persona que está participando de las tinieblas? Muerta. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si venimos al Señor y decimos, Señor, definitivamente estoy andando mal, estoy en tinieblas, estoy participando de tinieblas, yo la verdad me quiero arrepentir, yo la verdad quiero venir a ti, yo la verdad quiero caminar contigo, ayúdame. Entonces ahí dice, te alumbrará Cristo. 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa la palabra mirad? Aquí en este texto que estamos leyendo, ¿qué significa esa palabra mirad? Mirar es examinarse, ¿no? Bueno, yo estoy andando en luz o estoy andando en tinieblas. ¿Soy de Cristo o soy del diablo? ¿Soy hija de luz o soy hija de las tinieblas? Mirad, hay que examinar. La palabra nos enseña que veamos las sendas por donde las cuales estamos andando. Porque uno en cualquier momentico se puede desviar. La palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Él no lo advierte porque él sabe que en cualquier momentico nos podemos desviar. Yo me he desviado muchas veces y he tenido que pedirle perdón al Señor. Porque yo sí quiero caminar con Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. En mi debilidad, en mi ignorancia he hecho cosas, pero sé que el Señor espera que yo venga a Él, me arrepienta y Él me fortalece, me perdona, me lava, me limpia, me purifica y me llena de su Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Mirad pues, ¿con qué? Con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? Diligencia es que no lo deje para mañana. Si es ahora, es ya. Porque nosotros tenemos la tendencia de posponer las cosas. Bueno, sí, Señor, sí, yo estoy andando mal, sí, yo lo reconozco, pero hoy, Señor, déjame hoy y yo mañana me arrepiento. Déjame y yo mañana corrijo eso. No, la palabra dice que con diligencia, ya. Si te habló Dios, dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque cuando nosotros resistimos el Espíritu Santo ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Sigue diciendo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros tenemos la tendencia a desaprovechar el tiempo que Dios nos da. Nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra. ¿Ustedes no se han dado cuenta que todos los días muere gente? De todas las edades, niños en el vientre de las madres, niños recién nacidos, niños de 1 añito, etcétera, jovencitos, adultos, ancianos, hombres, mujeres. ¿Mueren sí o no? Cuando alguien muere, lo acompañamos o al velorio o al entierro. Y allá vemos un poco de gente. No solo nosotros, hay otras familias, hay otros dolientes también con la persona que ha partido de ellos, familiar de ellos, amigo de ellos. Todos los días lo vemos. Todos los días. Por eso dice que aprovechemos, que no seamos negligentes, que aprovechemos, dice. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a posponer las cosas. Pero ¿y quién nos dice que mañana vamos a estar? La palabra el pastor nos recordó la palabra que dice que pongámonos de acuerdo mientras estamos en el camino. Va a haber un momento en que ya no estamos en el caminar en Cristo acá en la tierra. Es ahora. Y dice el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ustedes creen que el mundo cada día está mejor? Está peor, mire todo lo que está pasando en todas las áreas del ser humano,
en todo lo que hay en la naturaleza. La naturaleza está gimiendo de una manera impresionante, esperando la redención de los hijos de Dios. Todo está gimiendo. Los niños están gimiendo, los niños están siendo maltratados, abusados. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las parejas, los ancianos, las familias. Son días malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona insensata es la que hace a un lado la palabra de Dios. Ay, no, eso después. Eso no es para mí. Ay, no sea tan exagerado, no sea tan radical, no sea tan fanático. Esas palabras no vienen del Espíritu Santo, vienen de la carne, del mundo y del diablo. Y hay que identificar al enemigo, quién nos está hablando. Y el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí le está recordando a la iglesia de Éfeso. Primero les muestra que son hijos de Dios, que cuáles son las obras de la luz, que cuáles son las obras de las tinieblas, que seamos sabios, que seamos entendidos, que seamos diligentes, etcétera, que el día está malo. Y entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y esta palabra, ¿a quién se la está dando el apóstol Pablo en el momento que fue escrita y fue enviada? ¿A quién? A una iglesia en Éfeso, la iglesia de Cristo en ese momento en Éfeso. Y entonces, ¿por qué creen que el apóstol Pablo le escribió eso a la iglesia, a los hijos de Dios? Eso no le está diciendo a los borrachitos del mundo, vea, hombre, no se embriague con vino, que eso hay disolución. No, ¿a quién le está diciendo? A la iglesia, a los hijos de Dios. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución. ¿Qué significa la palabra disolución? Una persona disoluta es una persona que anda mal. Mal personalmente, mal familiarmente, mal en la sociedad, mal en el trabajo. Esa es una persona disoluta. Por eso él no dice, no tomen vino. Él dice que no se embriaguen. Ustedes podemos tomar una copita, 2 copitas y listo. No más. Y si usted es débil por el vino y quiere seguir inclinando el codo, entonces no tome ninguna. No tome ninguna para que no caiga en tentación. Tomar vino, 1 copita, 2 copitas no es pecado, porque el pueblo de Dios también juzga y dice, uy, no, está tomando vino. No, uno puede tomar, pero no embriagarse. ¿Por qué? Porque hay disolución, hay desorden. ¿Ustedes han visto unas personas borrachas? ¿Cómo se comportan? Desorden, relajo, ¿cierto? Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, no se embriaguen en vino porque ahí hay disolución, sino que da la alternativa. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el vino como que alegra el alma, el vino como que pone jolgoriosa a la persona, como que se desinhibe y una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero allí hay disolución cuando está embriagado. Cuando he tomado 2 copitas, no. Pero cuando usted ya está borracho, y usted sabe cuándo se está emborrachando, ¿sí o no? Alce la mano a alguien que haya participado de borrachera. Bueno, ¿cómo empezó? ¿Y usted sabía que se estaba emborrachando o no? ¿Sabía que había un momento que debía parar? ¿Sí o no? ¿Usted sabía que había que parar? Que no quería es otra cosa. Que se dejó llevar es otra cosa. Pero el cuerpo avisa. El cuerpo avisa. Lo que hablamos, las necedades, todo eso, avisa. Dice, uy, no, ya estoy diciendo cosas que no son, hasta aquí. Hay forma de parar. Entonces, así el Espíritu Santo, cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo,
¿Qué significa? Que así como el vino, el licor, embriaga el ser de una persona, lo intoxica. ¿Qué pasa con la persona que bebe mucho y que pierde el control? Ya no tiene control, pierde el control. Porque el vino le invade el cerebro, le invade los órganos, y después de que invade el cuerpo, invade la mente, invade el comportamiento, el alma, etcétera. Y entonces va a dar un fruto de disolución. Mas cuando el Espíritu nos invade, ¿qué esperamos nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo? Cuando nos invade el Espíritu Santo y nos inunda todo nuestro ser. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu. Como hijos de Dios, fuimos llamados a no embriagarnos en vino, sino en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos indica cómo. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es con música ranchera, no es con música de despecho, no es con música romántica, porque ¿qué esperamos cuando escuchamos esa música? ¿Llenos del Espíritu Santo? ¿O vamos a chillar por despecho? ¿O vamos a las rancheras? ¿Qué dicen las rancheras? ¿Qué dicen las románticas? No, dice que con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, alabar, adorar a Dios por medio de su palabra. La palabra nos enseña que nosotros debemos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. El que no ha nacido del agua y del Espíritu no puede tener el fruto del Espíritu porque no tiene el Espíritu. Pero una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, el llamado es a ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días. Todos los días. Nosotros lo primero que le debemos pedir al Señor es, heme aquí, lléname. Lléname, porque si yo no le digo al Espíritu Santo que me llene por la mañana, va a haber una carnalidad impresionante, una mundanalidad impresionante y unas tinieblas impresionantes que me están esperando para ponerme trampa. Todos los días, desde por la mañana. Nosotros a veces nos levantamos pensando, se me hizo tarde para el trabajo, voy a desayunar, y tiene la agenda y la cabeza le da vueltas, no, me cogió la tarde. Y no le queda tiempo de decirle al Señor, lléname, gracias por este día, lléname, te necesito, sin ti no puedo. Y hoy yo quiero hacer tu voluntad. Y hoy yo quiero que tú fluyas a través de mí. Todos los días. Cuando nos acostamos lo mismo, Señor, no sé qué me pueda pasar en la noche. ¿Ustedes tienen malos pensamientos en la noche? ¿Sí o no? Estamos hablando tranquilamente. Uno se acuesta y a veces le llegan unos pensamientos que dice, uy, ¿esto dónde salió? Porque vimos una película, porque tuvimos una mala conversación, porque tenemos cosas todavía guardadas, archivadas por allá que no las hemos sacado, y entonces eso en la noche se manifiesta. Por eso la palabra nos enseña a orar de día y de noche, para que nos guarde de día y de noche. Entonces no son con todo tipo de música mundana, es con salmos, con himnos y cánticos espirituales, lo que estábamos haciendo al principio, aunque no había energía, pero teníamos voz, teníamos boca, lengua, teníamos brazos, teníamos pies, y sobre todo un corazón dispuesto para adorar y alabar al Señor. Y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estemos pasando lo que estemos pasando,
Pasamos problemas económicos, pasamos problemas de salud, pasamos problemas con los vecinos, en el trabajo, en el caminar, en el salir, en el entrar, en el levantar, en el acostar. Hay muchos problemas que nos quieren alcanzar, pero nosotros siempre debemos decirle, gracias Señor, ayúdame. Gracias Señor, porque a veces nos enojamos con... ¿Ustedes han llegado a enojar con Dios? Yo me he enojado con Dios. Pero después el Espíritu Santo me hace caer en cuenta, ¿yo por qué estoy peleando con Dios? ¿Salgo ganando si peleo con Dios? No. La palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Yo reconozco por medio del Espíritu Santo, no por mí, porque la carne es soberbia, es altiva, es de todo, rebelde, de todo. Pero el Espíritu que mora en mí me dice, ¿qué estás haciendo? Doblégate. Humíllate, en vez de estar de grosera. Es por el Espíritu Santo, no hay otra forma. Por eso la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar un momentico el Salmo 51. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nosotros los seres humanos somos rebeldes contra Dios. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aún estando en Cristo somos rebeldes. Eso es de la carne y la carne está ahí. Hay que crucificarla. Y este salmo fue escrito por David, por el rey David, que tuvo una experiencia. Y nos la cuenta aquí en el Salmo, para que nos sirva a nosotros. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque todas nuestras rebeliones están delante de Dios. Lo que hagamos en secreto, aún lo que pensamos, Dios dice que antes de que pensemos, ya Él sabe lo que hay en nuestro corazón y las intenciones. Y por eso el salmista David dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué está haciendo? Está pidiendo perdón. Está reconociendo que ha sido rebelde. Y dice el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque uno se contamina con el pecado mora en nosotros, escrito está. Pero el Espíritu Santo también mora en nosotros para fortalecernos y no hacerle caso al pecado. Y si hemos pecado, si hemos resbalado, pues como dijo David, borra mis rebeliones, conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades. Y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros necesitamos ser limpios del pecado. Nosotros no nos podemos quedar así. Porque el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el pecado es una mancha. Delante de Dios es una mancha. Pero tenemos oportunidad de arrepentirnos. Tenemos oportunidad de confesar nuestro pecado. Y dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué tiene que hacer uno primeramente? Reconocer, porque si yo le niego a Dios, le niego, si digamos mis padres no se dan cuenta de lo que yo hago y lo niego, si el esposo o la esposa hacen cosas que no son y lo niegan, si los padres hacen cosas y lo niegan, etcétera. Si en la iglesia está siendo discipulada la persona y ve cómo vas, qué tal, como bien, todo bien. Y resulta que está en unas tinieblas impresionantes, en una rebelión impresionante, entonces, ¿habrá allí oportunidad? Tiene que confesar, tiene que reconocer, tenemos que confesar, tenemos que reconocer, que el Señor nos alumbre para poder reconocer delante de Él. Porque Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Dónde está el pecado? Mi pecado, el pecado de ustedes no. Mi pecado
Usted pecado de ustedes está delante de ustedes. El mío está delante de mí. Ahí está. Yo no lo puedo ocultar, yo no lo puedo borrar. Si yo no lo confieso, si yo no me aparto, el pecado siempre va a estar delante de mí. Y Él lo dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es que recordemos que nosotros somos hijos de Dios y nosotros damos cuenta a nuestro Padre Celestial. Y si no hemos pecado, el pecado está delante de nosotros y Dios lo ha visto. Y hasta que yo no lo confiese, de corazón quererme apartar de eso, eso va a seguir delante de mí. El tiempo no borra pecados. Lo único que borra pecado es confesarlo y apartarnos. El tiempo no, hay mucha gente que dice, no, eso fue hace tiempo. Y resulta que eso después nos alcanza, porque no lo hemos confesado. Mire, David se metió con una mujer casada. Estaba de ocioso, era tiempo de guerra y él estaba descansando allá en la terraza de su casa. Y una mujer casada se estaba bañando y él la vio y cayó en tentación, la codició, la mandó llamar, tuvo relaciones con ella quedó en embarazo y ella le contó. O sea, hubo un tiempo, él calladito, como la mujer no se había dado cuenta que estaba en embarazo, pues se supone que todo estaba bien y estaba calladito todo. Pero la mujer vino y le dijo que estaba en embarazo. Y entonces él ¿qué hizo? Porque así es el pecado y el diablo. Mandó llamar al esposo de ella que estaba en guerra y le dijo, vaya usted con su mujer. ¿Sí ve cómo son las tinieblas? En vez de confesar nos quieren a ocultar y ocultar, ¿cierto? Y el ocultar nos lleva a hacer cosas peores. Y como este hombre estaba en guerra y en tiempo de guerra, dijo, no, yo no voy a estar con ella. Y se quedó fuera de la casa. Y entonces, como David vio que no estuvo con la mujer para achacarle ese bebé al esposo de ella, ¿qué mandó a hacer? Lo mandó matar. ¿De qué manera? Pónganlo en el frente. Primera línea. Y murió. Y pasó un tiempo, él estaba muy fresco, pero el Señor mandó el profeta, porque el Señor amaba a David. El Espíritu nos anhela celosamente. El Señor amaba a David y no se quedó callado, porque Él sabía que si David moría con eso, vamos a ver qué sigue diciendo. Pero le mandó al profeta después de un tiempo. Y dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El Señor nos juzga por su palabra y Él ve todos nuestros hechos. Y cuando vamos delante de Él, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos mientras estamos en el camino, o Dios por misericordia puede mandar a alguien que nos diga, mira, Dios me mostró tal cosa, arrepiéntete. Dios dice que te arrepientas. Y yo puedo arrepentirme. Pero si yo no me arrepiento y parto de esta tierra, voy a ir al tribunal de Cristo y ¿qué creen que va a pasar allá? No, el pecado no puede ser oculto. Por eso David lo dijo clarito. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, porque David sabía que no debe meterse con una mujer casada y mucho menos mandar a matar a alguien que no fuera por guerra, sino que aprovechó la guerra para ir a matar, que ese hombre muriera. ¿Sí ve cómo el pecado es de maldadoso y nos enreda? Y dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando el Señor nos llama a juicio, Él va a sacar la palabra. Él no va a decir, ay, hijito, pero ¿por qué lo hiciste? Ay, hijito, pero por tal cosa, no.
Salen los libros y ahí está la palabra. Hijo, aquí está escrito tal cosa de ti. Mientras estamos en el camino nos da la oportunidad. Manda a alguien, ¿cierto? Para que reconozcamos como le pasó a David, porque David, si no hubiera ido el profeta, hubiera partido con eso. Y muchos hijos de Dios han partido así, pero Dios hoy nos está hablando, nos está dando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor va a sacar su palabra y por ella nos va a juzgar y no le va a decir, no, Señor, pero no, ¿cómo así? Es que ahí está escrito, ahí está escrito. Por eso dice que abunde la palabra de Cristo en nosotros. Y David lo sabía. El 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él tuvo misericordia de David y le mandó al profeta para que reconociera su pecado y que supiera que delante de Dios no estaba oculto. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hoy sabemos que solo somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados es el fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No podemos clamar nada más. No nos autojustifiquemos. Ay, Señor, era que estaba tan débil. Ay, Señor, es que no tuve en cuenta. No, tú lo hiciste, sencillo, lo hiciste, has pecado. Lo único que te sirve es que te arrepientas, lo confieses y no lo vuelvas a hacer. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué David diría eso? Hazme oír gozo y alegría. Hay algo que sucede con los hijos de Dios y con los que reciben el Espíritu Santo. En ese caso David tenía el Espíritu Santo y él había perdido el gozo. Y dice, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Nosotros a veces oramos por personas, la iglesia ora por personas y no pasa nada, y uno dice, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está tu misericordia? Y la palabra nos enseña, y lo vimos, el pastor lo comentó en estos días, de que hay muchos que están enfermos, algunos débiles y otros duermen a causa del pecado no confesado. Entonces no es cualquier cosa. Y David dice ahí, y se recrean los huesos que has abatido. Dios nos abate por el pecado no confesado, por el pecado, por la rebeldía, por la dureza de corazón, por la terquedad. Él nos abate y a veces en ese abatamiento, como le pasó a David, pudo reconocer, arrepentirse, pedir perdón y clamar ser restaurado. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué necesitamos? Un corazón limpio. El corazón puede estar sucio porque le dimos lugar a cosas, ¿cierto? Que no son de Dios, que no es la palabra de Dios. Pero podemos confesar como David y pedir que nos limpie, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué puede hacer un hijo de Dios sin el Espíritu Santo? Nosotros podemos hacer dos cosas. Cuando ya tenemos el Espíritu Santo y pecamos y no confesamos y nos apartamos, lo podemos contristar, que Él se entristece cuando pecamos, cuando somos rebeldes, cuando no le obedecemos, cuando no le creemos.
Pero si lo contristamos tanto, llega un momento en que se apaga. El Espíritu Santo. Bueno, ¿quieres seguir tu camino? Hágale, vaya. Porque el caminar con Dios no es obligado. No es obligado, no es con una pistola detrás, no es amenazándote, no. Es en libertad. Es en agradecimiento, es en conocimiento. Entonces nosotros podemos hacer esas dos cosas, la palabra nos lo enseña y el apóstol Pablo nos lo dice también. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. No apagues el Espíritu. A Timoteo le dice, aviva el don que hay en ti. El Espíritu Santo es para avivar. La presencia del Espíritu Santo es para anhelarla, desearla, como cantábamos ahora. Porque ese es el diseño de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Y David conoció. Y ustedes leen los salmos que escribió David, cómo le alababa a Dios, se gozaba adorándolo, bendiciéndolo, exaltándolo, reconociéndolo. El Señor iba a la guerra con él, el Señor le bendijo, el Señor le dio promesas para su descendencia. David se gozaba con el Señor, pero a causa de este pecado no confesado, llegó un momento en que él dice, no me eches delante de ti. ¿Quiénes somos nosotros si no estamos delante de Dios? ¿Quiénes somos? Nada. Tenemos la gracia de Dios que nos convenció, nos dio las buenas nuevas, nos dio su Espíritu y quiere que caminemos con Él como hijos de luz. Pero si apagamos el Espíritu Santo, si lo contristamos, no vamos a poder estar delante de Él. Nosotros a veces somos tan descarados que lo hacemos así, oramos como si no hubiera pasado nada. Y el cielo cerrado, duro, el Señor no escucha, no se manifiesta. David lo reconoció y dijo, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él se gozó en el Espíritu Santo. Antes de este pecado, él se gozó mucho y fue bendecido grandemente. Pero él se dio cuenta que el Espíritu Santo no iba con él ya, no iba. Antes lo mandó reprender para que confesara su pecado y él lo hizo. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nosotros podemos ser salvos, pero secos, sin gozo, amargados, rencorosos, aburridos, todo lo que puede ser uno sin el Espíritu Santo. Mas el Espíritu Santo nos da gozo, el Espíritu Santo nos da fe, el Espíritu Santo nos ayuda en el caminar en Cristo, porque para caminar en el mundo no necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos al diablo, necesitamos la gente mundana. Ellos nos ayudan y nos enseñan cómo caminar en el mundo. Pues que estamos hablando de hijos de Dios. Como hijos de Dios, sé imitadores de Él. Es lo que el Señor nos está exhortando hoy, porque mire toda la consecuencia de las cosas cuando descuidamos nuestra relación. El Señor nos ha dado la bendición este año de la comunión. Como hijos de Dios fuimos llamados a tener comunión con el Padre, con el Hijo a través de su Espíritu Santo. Pero si lo contristamos, nos puede pasar lo que le pasó a David. Devuélveme el gozo de la salvación. Porque a veces venimos a adorar, a alabar, como una rutina, como una pesadez. Hoy es domingo, qué pereza. Bueno, tengo que ir. Se vuelve una costumbre, pero me siento como una piedra en esa silla y no abro mi boca, no me dan ganas porque yo lo sé. A veces uno no siente ganas de adorar a Dios. A veces uno está tan seco que no tiene el gozo de la salvación porque no tiene esa comunión con el Espíritu Santo. Y entonces uno se seca. Pero Él dice, devuélveme el gozo de la salvación. Nosotros, ¿por qué adoramos y bendecimos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús? Porque es que hay un gozo en la salvación. No hay un yugo pesado. No hay una esclavitud.
Lo que debe haber es gozo, porque el Espíritu Santo nos transmite ese gozo de ser salvos, de ser agradecidos, de saber que Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Porque el diablo nos quiere poner unas tinieblas impresionantes, nos quiere poner aburridos, amargados, rencorosos y toda la cantidad de cosas que sabemos que pone el diablo y el pecado y el mundo. Entonces dice David, el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A nosotros solo nos debe sustentar el Espíritu Santo. A nosotros no nos debe sustentar ni el pecado ni el espíritu del mundo y mucho menos el diablo. Porque somos hijos de Dios. Esta palabra es para los hijos de Dios. Esta palabra no es para el mundo, es para los hijos de Dios. Los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Esta palabra es. Y dice en 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A veces nosotros estamos compartiendo la palabra y la gente dentro dice, ¿y este por qué me está hablando? Porque, ¿y usted quién es? Y mire lo que usted hace. Mire lo que hace en la casa, mire lo que hace en el trabajo, mire lo que hace diferentes. ¿Usted por qué me habla de que venga Cristo? ¿Usted por qué me habla de salvación? Mire que hasta que David no se convirtió, confesó su pecado y Dios le devolvió el gozo de la salvación, él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire que hay una promesa, ¿cierto? Hay una bendición cuando uno se vuelve a Dios y camina con Dios. Porque el favor de Dios está en uno y la gente lo ve. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Por qué él dijo que líbrame de homicidios? Porque había mandado matar. No lo mató con sus manos, pero como decimos acá en la tierra, fue el autor intelectual. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito y humillado, como le tocó a David. Reconoció su pecado, se humilló delante de Dios, quería el gozo de la salvación, porque una persona puede decir, de malas con Dios, de malas con el Espíritu Santo. Pero David amaba a Dios, con todo y que pecó. Él amaba a Dios y quería que le devolviera el gozo de la salvación, porque no hay nada más hermoso que el gozo de la salvación y disfrutar del gozo de la salvación. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Nosotros sabemos que ya nosotros no hacemos esos sacrificios, sino la sangre del Señor Jesús, reconociendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconociendo que solo en su sangre hay perdón de pecados. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Miremos nuestro caminar. ¿Qué tanta comunión tenemos con el Espíritu? ¿Qué tanta comunión tenemos con la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo pasamos buscando a Dios o más bien buscando el mundo, buscando las cosas perecederas, satisfaciendo los deseos de la carne y cayendo en las trampas del diablo? El Señor hoy nos está exhortando, somos hijos de Dios, somos hijos de luz, andemos como tales. Podemos habernos desviado, podemos haber caído, podemos haber fallado, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir a reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y ser sabios y entendidos y no necios. Y saber que los días son malos y ser diligentes en el caminar con el Señor.
Vamos a orar. Padre Santo, amado Rey Dios, delante de ti estamos, Rey. Delante de ti, Padre, nosotros nos podemos, como tus hijos, acercar delante del bendito trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú sabes, Señor, cuando hemos descuidado nuestra comunión con tu Espíritu. Tú sabes cuándo hemos descuidado la comunión en tu palabra. Tú sabes cuándo hemos descuidado la comunión entre nosotros, amado Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Y hoy estamos delante de ti. Señor, no para que nos consumas, sino para que nos perdones, como hizo David, Señor. Reconociendo nuestro pecado, Señor, delante de ti, Señor. Conforme a tu palabra, tú ves nuestros corazones, Señor amado. Si nuestros corazones se han endurecido, Señor, perdona. Perdona, Padre, porque de qué vale que nos hayas salvado para tener un corazón duro y un corazón que no escucha tu palabra y que no tiene el gozo de la salvación, Señor. Perdona, Señor, así como dijo David, Señor amado. Lávanos más y más de nuestras rebeliones, Señor. Límpianos, porque si tú nos limpias, seremos más blancos que la blanca nieve, Señor amado. Gracias, Papito Dios. Muéstranos por tu Espíritu. Muéstranos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos porque tú eres el que nos guía a toda la verdad. Tú eres el que nos muestra el caminar, Señor. Tú eres el que nos dice qué cosas son tinieblas y qué cosas son luz, Señor amado. Tú eres el que tu palabra nos vivifica, Señor amado. Por eso, Señor, hoy estamos delante de ti, Señor. Tú nos has hablado acerca de la comunión, de fortalecernos en la comunión contigo. Pero para fortalecer esa comunión es necesario reconocer nuestro mal camino, nuestro mal andar, Señor amado. Los pecados que hemos cometido que están delante de ti, amado Señor. Para ti no hay nada oculto, Señor. Y no venimos a ti, Señor, porque nos vayas a consumir, sino porque queremos tener el gozo de la salvación, Señor amado. Así como David lo habías levantado en alto, lo habías bendecido y tenía promesas, y de ahí vino el Señor Jesús, Señor amado. Bendito Rey de la Gloria, ahora somos tus hijos, Señor amado. Tenemos ese privilegio, Señor. No te estábamos buscando, a ti te plació salir al camino y revelarnos a tu Hijo, revelar nuestra condición, revelar nuestra necesidad de salvación, de perdón, Señor amado. Pero como hijos tenemos un caminar aún en esta tierra, en este cuerpo, Señor amado. Aún está el enemigo tendiendo trampas, Señor. Perdónanos, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Mira las intenciones, Padre bueno. Perdónanos, Espíritu Santo. Tantas veces te hemos contristado de una manera o de otra, Señor. Somos tan livianos, Señor amado. Tenemos tan en poco tu palabra, tenemos tan en poco tu presencia en nosotros, la comunión contigo, Señor amado. Perdónanos, Señor, y lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Devuélvenos el gozo de la salvación, Señor, que nosotros podemos cantarte, alabarte, bendecirte, Señor, gozarnos en tu presencia, gozarnos en la comunión de tu Espíritu, en tu palabra, los hermanos que andan en luz los unos con los otros, amado Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este día. Gracias por alumbrarnos. Gracias por mostrarnos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos, Padre. Gracias por devolvernos el gozo de la salvación, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y llénanos, límpianos y llénanos, porque es lo que necesitamos, Señor. Llenos, que nuestra copa rebose con el gozo de la salvación, Señor amado. Como dice la palabra, tú no das tu Espíritu por medida, Señor. Tú no lo das por medida, tú no nos dices, ya te di un poquito, no. Todos los días necesitamos una unción fresca, todos los días necesitamos una comunión nueva contigo, amado Señor. Porque como dice la palabra, el día de ayer ya pasó y hoy es el día de salvación. Hoy es que necesitamos ponernos a cuenta. Hoy es el día que podemos caminar contigo. Hoy es el día que podemos disfrutarte, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias una vez más por todas tus bondades, por todos tus beneficios, Padre, en tu Santo Hijo Jesucristo. Y por tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.